En esta parte del curso estudiaremos las vibraciones de los iones en un sólido, en una red cristalina, por supuesto. Empezamos con la descripción de ondas elásticas clásicas en un sólido. Recordamos que cualquier medio que satisface la ley de Hooke puede sostener ondas elásticas. La ley de Hooke nos dice que el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria, la escribimos de esta manera. El esfuerzo es la fuerza aplicada por unidad de área y eso es proporcional a la deformación por unidad de longitud, delta xi en delta x, donde c es el módulo elástico del material. Ustedes demostraron entonces que en un medio esto se pueden propagar ondas elásticas con una velocidad de propagación que está dada por este módulo elástico dividido entre ρ, la densidad del material, y la raíz cuadrada de esta cantidad. En un sólido, ahora, considerando que está formado por átomos, va a haber una frecuencia máxima de propagación de estas ondas elásticas y esto va a ser esencialmente la velocidad del sonido en el medio, en ese sólido, entre la separación entre los átomos, sustituyendo, nosotros sabemos, de órdenes de magnitud. La velocidad del sonido es del orden de 1 km por segundo, de ese orden, y la separación interatómica, la sabemos bien, es medio angstrom. Y entonces, haciendo las cuentas, obtenemos que una frecuencia máxima típica en un sólido es del orden de 10 a la 13 Hz, que es bastante alta, si ven. Bueno, seguimos, vamos a describir el comportamiento de una cadena lineal de átomos. Sigue siendo una descripción. Entonces tenemos un conjunto de átomos, n átomos, idénticos, todos tienen la misma masa, están en los mínimos de un potencial periódico, esos mínimos están separados a una distancia a. Hacemos la expansión de Taylor alrededor de las posiciones de equilibrio, sabemos que la primera deriva de 0, porque es posición de equilibrio, y sabemos entonces que nos podemos quedar con el término cuadrático en la expansión. Y entonces, esencialmente, lo que queremos hacer es describir esta cadena donde, separados a una distancia de equilibrio A, tenemos n masas idénticas, unidas cada una con la anterior y con la siguiente por un resorte de constante kappa. Ciertamente vamos a pensar en que aplicamos condiciones periódicas en la frontera, quiere decir, cuando llegamos al extremo es como si hubiéramos vuelto a empezar al principio. Entonces, para resolver este problema, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues buscamos primero una descripción clásica, entonces si quieren hacemos el diagrama del cuerpo libre de la masa que ocupa el sitio n, y aplicamos la segunda ley de Newton. Entonces, si llamamos sí a la separación de equilibrio de cada una de las masas respecto a su posición de equilibrio, entonces lo que vemos es que podemos obtener la ecuación de movimiento de la masa en la posición n como la masa por su aceleración va a ser igual a la suma de fuerzas que actúan sobre esa masa, y sobre esa masa tenemos el resorte que está después, que está a la derecha, cuya deformación es la separación de equilibrio de la masa n más 1 menos la separación de equilibrio de la masa n multiplicado por la constante kappa, y en principio esta fuerza apunta hacia la derecha y del lado izquierdo tenemos un término equivalente, pero ahora es la diferencia en separaciones de la masa n y la masa n menos 1 y apunta hacia la izquierda. Entonces, simplificando estos términos de la derecha, nos queda la constante kappa del resorte por
la separación de equilibrio de la masa siguiente más la masa anterior, menos 2 veces la separación de la posición de equilibrio de la masa que estamos considerando. Entonces tenemos un conjunto de n grande de estas ecuaciones que queremos resolver. La forma de resolver, no sé si lo hicieron en un curso de mecánica clásica, pero es proponer que todas las masas oscilan a la misma frecuencia y eso se le llama la solución de modos normales. Esto es, proponemos que la separación de equilibrio de la masa n está dada como una onda plana donde tenemos una amplitud, todas las masas oscilan a la frecuencia omega y esa amplitud depende entonces espacialmente como el término e a la i k por na, donde entonces este kna este na nos dice entonces cuál es la posición de equilibrio del átomo en el sitio n. Sustituimos entonces esta expresión en nuestra ecuación de movimiento y vamos a ver qué pasa. Entonces, sustituyendo, lo que obtenemos es la segunda derivada, nos produce un menos omega cuadrada como término que multiplica. Tenemos la misma amplitud, tenemos la misma exponencial y eso va a ser igual al término de la derecha, que entonces va a tener un término extra e a la i k para el término que tenía n más 1 y un término extra e a la menos i k para el término que estaba en la posición n menos 1. Simplificando, obtenemos entonces una relación de dispersión clásica, es una relación de frecuencia con el número de onda, que entonces despejamos omega cuadrada en esta expresión, cancelamos las exponenciales, cancelamos las amplitudes que están multiplicando de los dos lados, y nos queda que omega cuadrada es igual a 2 veces kappa entre m por 1 menos coseno de Ka. Usamos una identidad trigonométrica para escribir esto como 4 veces kappa entre m por el seno cuadrado de Ka sobre 2. Tomamos la raíz cuadrada de los dos lados y entonces la frecuencia de oscilación de nuestras masas es 2 veces raíz de kappa entre n por el valor absoluto de seno de Ka sobre 2. Esto lo podemos graficar. La gráfica aparece aquí. Entonces tenemos todas las frecuencias a las que pueden oscilar nuestras masas. Vemos que hay una frecuencia mínima que es 0 y una frecuencia máxima que es cuando el seno de Ka sobre 2 vale 1, que es entonces igual a 2 veces la raíz de kappa entre m. Entonces está la frecuencia máxima de oscilación de los átomos está determinada por la constante del resorte y la masa del átomo que está oscilando. Igual tomen en cuenta que no todos los valores de K son posibles porque a final de cuentas solo podemos producir n valores de K que están dados por esta expresión como 2pi entre n mayúscula A, donde esta n pequeñita va entre 0 y n menos 1, por no confundir este índice de K con el sitio del que estamos averiguando la dinámica. De aquí podemos obtener la velocidad de propagación. Por un lado, ustedes saben que la velocidad de grupo es la derivada de omega respecto de K. Y que esta no está definida en mínimos, en los mínimos en K igual a 0, porque ahí no tenemos una derivada bien definida porque tenemos el valor absoluto. Ahí es donde cambia el valor absoluto. Sin embargo, en el límite de longitud de onda grande, acuérdense, longitud de onda K es 2pi entre lambda. Entonces, en el límite de longitud de onda grande, lo que podemos hacer es lambda mucho más grande que A. Y entonces el seno de Ka entre 2 me queda aproximadamente igual a Ka entre 2. Y entonces me queda una frecuencia que depende linealmente con K.
Y aquí podemos entonces igualar velocidad del grupo a velocidad de fase y dividimos omega entre k y nos queda entonces como la raíz de kappa entre m por la distancia de separación entre los átomos A, y esa es la velocidad de propagación de ondas en el medio. Pero acuérdense que habíamos obtenido en términos de el módulo elástico del material esta velocidad de propagación de ondas. Y entonces, si en nuestra expresión para la velocidad de propagación clásica llamamos densidad a la masa entre la masa de cada átomo entre la distancia que lo separa del siguiente si la masa que lo separa a cada uno de ellos, entonces obtenemos que la velocidad de propagación es CA entre M, y esto lo hacemos igual a raíz de kappa entre M, es CA entre M raíz cuadrada, ¿sí? Y entonces de aquí obtenemos el módulo de Young. Entonces a final de cuentas podemos pensar que esta cadena nos reproduce las ondas elásticas siempre y cuando el módulo de Young esté dado por el módulo, la constante elástica de los resortes multiplicado por esa constante elástica multiplicada por la separación entre átomos. Podemos hacer un análisis similar, es un poquito más complicado, pero para una cadena diatómica igual de regular. Entonces, en este caso lo que tenemos son dos masas diferentes. La masa M chiquita, roja, la masa M grande, azul, separadas por una constante, por un resorte de constante kappa, y las masas están separadas por distancias as. Entonces tenemos n pares de átomos, n rojos, n azules, y están separados una distancia, perdón, aquí es a sobre 2, aquí debe ser a sobre 2. Ponemos la masa m en posiciones Na sobre 2 con n par, la masa m chiquita en posiciones Na sobre 2 con n impar, y suponemos que los resortes son idénticos, quiere decir entre la masa m chica y m grande está el resorte kappa, y entre la masa m grande y la siguiente masa m chiquita también es el resorte con constante kappa. Escribimos las ecuaciones de movimiento para el sitio con n par, es un sitio que tiene masa m grande, y esa masa por la aceleración va a ser igual entonces a la constante kappa del resorte por las separaciones de equilibrio, tal como lo obtuvimos cuando teníamos la cadena monoatómica. Eso es, las fuerzas son idénticas. Y para los sitios impares, para el sitio anterior, ponemos la masa m chiquita, y donde teníamos n en la ecuación de arriba, ponemos n-1 en la ecuación de abajo, y tenemos ya este conjunto de dos ecuaciones que debe ser resuelto. Proponemos otra vez solución en modos normales, esto es, todos los átomos, los de masa m grande o masa m chiquita, oscilan a la misma frecuencia. Hacemos la distinción en términos de las amplitudes, esto es, pensamos que los átomos con masa m grande oscilan con una amplitud A, y los átomos con masa m chiquita oscilan con una amplitud alfa A. Todo lo demás es idéntico. Sustituimos ahora en las ecuaciones de movimiento, otra vez la segunda derivada respecto del tiempo nos saca una omega cuadrada, y del lado derecho aparecen las fuerzas, y aquí lo interesante es que la masa m grande, entonces la amplitud, cada vez que aparece el sitio de la masa m grande, la amplitud es solo A, pero cuando aparece la masa anterior o la masa siguiente, aparece una amplitud alfa por A. Entonces en la primera ecuación, esa alfa multiplica a las exponenciales e a la ik y a la menos ik sobre 2 cada uno. En el caso del sitio de la masa m chiquita, entonces la amplitud tiene un alfa A, entonces hay alfa A en el término de la izquierda. En el término de la derecha, la alfa aparece solo en el sitio n-1.
Las exponenciales otra vez y las amplitudes A se cancelan de los dos lados y me queda un conjunto de dos ecuaciones que podemos resolver para alfa y omega. Entonces, por favor, hagan el álgebra de la ecuación anterior a este conjunto de dos ecuaciones. Es trivial, es un conjunto, es una línea, pues lo que tienen que hacer, nada más asegurarse que está bien hecho. Entonces, de estas dos ecuaciones las podemos resolver ya por el método que se les antoje. Yo les propongo que despejemos alfa en las dos. En la primera despejamos alfa, creo que está bien despejado. En la segunda despejamos también alfa, creo que también está bien despejado. Igualamos estas dos y obtenemos una ecuación para omega, que es una ecuación cuártica, pero solo con términos cuártico, cuadrático y sin omega. Entonces, a final de cuentas, es una cuadrática en omega cuadrada. Y esta la podemos resolver usando la fórmula de siempre. Y entonces nos queda una relación de dispersión que voy a escribir en términos de omega cuadrada, pero conste, si vuelvo a sacar la raíz cuadrada, obtengo omega en función de k. Y entonces tengo una expresión cerrada para la relación de dispersión que, importante, da lugar a dos soluciones, porque tengo los dos signos de la solución de la cuadrática, el más menos kappa, por la raíz de todo lo demás. En la tarea, ustedes con estas dos relaciones van a obtener la amplitud de oscilación de las masas m chiquitas comparadas con las amplitudes de oscilación de las masas m grandes. Esto es, van a poder obtener la alfa. Podemos hacer la gráfica de, ahora aparecen dos ramas para las oscilaciones. Hay una de baja frecuencia que llamamos acústica y una de alta frecuencia para oscilaciones en un sólido que llamamos óptica. Aquí están graficadas la rama óptica en la parte superior, la rama acústica, que se parece muchísimo a la de una cadena monoatómica. Están separadas, por cierto, las dos. Esta gráfica la obtuve utilizando una relación de masas en que m grande es dos veces la m chiquita. Bueno, esta ha sido una descripción totalmente clásica de las oscilaciones en un sólido. ¿Cómo le hacemos para pasar a mecánica cuántica? Bueno, vamos a hacer algo de trampa aquí. Y lo que vamos a hacer es decir, bueno, sabemos cómo se comporta un oscilador cuántico. Y entonces vamos, revisamos lo que aprendimos en nuestro curso de mecánica cuántica sobre el oscilador armónico y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si tenemos un oscilador clásico y queremos cuantizar? Pues decimos, para la frecuencia clásica del modo de oscilación, hay un conjunto de valores de energía que son n más un medio por h barra omega. Y aquí como tenemos n grande modos, porque tenemos n grande átomos de oscilación, entonces para cada uno de ellos tenemos un conjunto de osciladores, un conjunto entonces de energías y decimos entonces que en nuestras oscilaciones hay ni fonones en el modo I. Estos fonones entonces son los cuantos de oscilación de los iones en mi sólido. Una cosa importante, no lo demuestro aquí, pero es que tomen en cuenta que los fonones, al igual que los fotones, los cuantos de luz, los cuantos de oscilación del campo electromagnético, son bosones. Entonces podemos hacer estadística y considerar entonces si tenemos si tenemos osciladores, cuántos fonones hay en promedio, cuál es la energía en promedio de un oscilador, en fin, podemos responder ya a la mecánica estadística de estos fonones.
Entonces supongamos que tenemos un solo oscilador, esto es una frecuencia fija, y nos preguntamos cuál es la energía promedio de un oscilador a la temperatura T. Entonces aquí lo que hacemos es, efectivamente tomamos el promedio, sacamos la energía de cada oscilador, de este oscilador, que es n más un medio por h barra omega, por la probabilidad de que haya n fonones en ese modo, que es el factor de Boltzmann, la exponencial de menos la energía entre K por T, dividido entre la suma entonces de todos estos factores de Boltzmann, desde que n vale 0 hasta que vale infinito. Ustedes saben, lo han hecho en su curso de mecánica estadística, que esta energía promedio de este oscilador lo podemos escribir en términos de la función de partición, que es simple y sencillamente el denominador, y en el caso de la energía promedio la obtienen fácilmente como proporcional a la derivada respecto de la temperatura del logaritmo de esta función de partición. Entonces la derivada logarítmica y multiplicada por kbt cuadrado. Por otro lado, para estos osciladores podemos evaluar directamente la función de partición, porque a final de cuentas, si factorizamos un e a la 1 medio de h omega entre kb por t, obtenemos entonces una serie geométrica. Esta serie geométrica la podemos entonces evaluar de manera cerrada y nos queda una función de partición en términos de la exponencial a la menos h omega entre 2 kt. Ya que tenemos eso, entonces tomamos el logaritmo, tomamos la derivada del logaritmo respecto a la temperatura y multiplicamos por kb por t y obtenemos simplemente que la energía promedio de un oscilador resulta ser un medio de h barra omega más h barra omega entre este denominador, que es a la h barra omega entre k por t menos 1. Y esta la interpretamos muy fácilmente. Esta es la energía de punto cero del oscilador más la energía de un fonón multiplicada por el número de ocupación a la temperatura T de este sistema bosónico. Entonces este es el número de ocupación de la estadística de Bose-Einstein. Con esto podemos considerar o suponer una capacidad calorífica para un sólido en el que tenemos n osciladores idénticos, pero resulta que, bueno, en esta suposición que es hecha por Einstein, estos n osciladores todos oscilan a la misma frecuencia, cosa que sabemos que no es cierta. Entonces es importante que se den cuenta que esto es una aproximación. Este es el primer cálculo de la capacidad calorífica de un sólido, un primer cálculo cuántico, suponiendo una sola frecuencia. Entonces tomamos la derivada de esta energía respecto de la temperatura y obtenemos, se puede hacer directamente, háganlo, y obtenemos una expresión relativamente simple en términos de esta temperatura que se llama temperatura de Einstein, por cierto, que es h omega entre kb, kb la constante Boltzmann. Y esta la podemos graficar, aquí está en rojo, la gráfica de la energía arriba y de la capacidad calorífica en las unidades correspondientes, o sea, dividida la energía entre h omega y la capacidad calorífica dividida entre kb. Y todo graficado en términos de la temperatura. Y lo que vemos es que la capacidad calorífica tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero, algo que clásicamente, que es lo que se muestra con línea punteada, no se esperaba. Con línea punteada se esperaba que la capacidad calorífica se mantuviera constante igual, de acuerdo a la ley de Dulong y Petit,
de acuerdo, vamos igual a KB por grado de libertad, pues si es un oscilador unidimensional sería KB. Y lo mismo, la energía de este oscilador, de este conjunto de osciladores, debería de tender a cero con la temperatura. Y aquí lo que vemos es que tiende a la energía de punto cero, un medio de H barra omega. Bueno, Debye se las ingenia para no tener que suponer una sola frecuencia de oscilación. ¿Qué es lo que hace Debye? Para calcular el calor específico de un sólido, bueno, antes que esto, si tenemos una distribución de frecuencias, la energía promedio es la energía que acabamos de obtener, pero multiplicada por la densidad de estados a la frecuencia omega, y esto sumado sobre todas las frecuencias, donde la densidad de estados ya vimos que es igual a la densidad de estados en K, dividida entre, si quieren, la velocidad de grupo de K de omega. Y para poder calcular esta G de omega necesitamos la relación de dispersión, que ya vimos que puede ser bastante complicadita. Si para una cadena lineal diatómica es complicada, en un sólido tridimensional puede ser tan complicada como se les ocurra. La vuelta que le da Debye a esto es suponer que solo se excitan modos de frecuencia baja, que tienen una relación de dispersión lineal, donde entonces la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase, que aquí llamamos Bs. Si hacen esto, si suponen omega proporcional a K y hacen el mismito análisis que usamos para el número de modos en 3 dimensiones, ustedes obtienen que la densidad de estados en frecuencia es proporcional al cuadrado de la frecuencia. Entonces hagan, por favor, esta demostración en 3 dimensiones y escribimos entonces G de omega como proporcional, una constante de proporcionalidad z por omega cuadrada. Y esto nos lleva entonces al modelo de Debye. Para obtener esa constante de proporcionalidad, pedimos que si integramos esta densidad de estados de 0 a una frecuencia de corte, que vamos a llamar frecuencia de Debye, pedimos que tengamos todos los modos posibles que hay en nuestra red. Si estamos en 3 dimensiones, hay 3 modos por átomo, y entonces esta integral nos debe dar 13n. Entonces de aquí simple y sencillamente esta z la podemos escribir como 9n entre la frecuencia de Debye al cubo. Sustituimos y obtenemos entonces una energía, dividimos entre b para tener densidad de energía, o entre b, y nos queda 9n entre omega de Debye al cubo por b, y esta integral de 0 a la frecuencia de Debye de la energía promedio por omega cuadrada por d omega. Podemos hacer la primera integral, la del término lineal, bueno, el cúbico en omega. Esto nos da una integral que va omega de Debye a la cuarta entre omega de Debye al cubo, y entonces nos da h por omega, debe ser de Debye, la que está aquí, y más el término, que ahí sí no podemos hacer la integral hasta que no sepamos la frecuencia de Debye y cómo se comporta, ¿sí? Y de aquí lo que podemos hacer es obtener la capacidad calorífica si tomamos la derivada de esta expresión respecto a la temperatura. El primer término no depende de la temperatura, es una constante, y entonces se cancela a la hora de tomar la derivada. Llamamos la temperatura de Debye a h barra omega por la frecuencia de Debye entre la constante de Boltzmann. Y cuando hacemos esto, entonces obtenemos una capacidad calorífica que se puede escribir en términos de esta integral simple. Hicimos el cambio de variable, el que llamamos h omega entre k por t, lo llamamos x, y entonces nos queda la integral de x cuarta e a la x entre e a la x menos 1, todo eso al cuadrado, integrado sobre dx, y la integral va a ser de 0 a Td entre la temperatura de Debye. Aquí el símbolo no salió bien, debe ser Td completito, todo eso entre la temperatura de Debye.
Y para analizar los casos límite de bajas temperaturas, cuando t tiende a 0, entonces el límite superior del integral tiende a infinito. Cuando eso ocurre, entonces esta se vuelve una integral definida y esta integral definida se conoce. Entonces, no sé de dónde salió, pero sale y es igual a 4π² entre 15. Sustituyo y obtengo entonces una capacidad calorífica que está dada en términos de cosas muy simples como la densidad del número de átomos por unidad de volumen, la constante de Boltzmann y T entre la temperatura de Debye, todo esto elevado al cubo, y esto entonces, ajustando, nos da un excelente acuerdo con el experimento, sobre todo por esta dependencia en el cubo de la temperatura. En el caso de altas temperaturas o en el límite clásico, lo que hacemos es la expansión de la exponencial en el numerador y en el denominador. En el numerador nos quedamos con el primer término, en el denominador no lo podemos hacer porque está restando el 1, pero entonces en el denominador nos quedamos con el siguiente orden, que es x. Entonces nos queda una integral de x², fácilmente esa integral la hacemos y nos queda una expresión extraordinariamente simple, que es a final de cuentas la misma que nos da la ley de Dulong-Petit, que es 3n por la constante de Boltzmann dividido entre el volumen. Entonces recuperamos el límite clásico. Este análisis del calor específico de un sólido fue uno de los triunfos más tempranos de la mecánica cuántica y además da una muy buena idea de la importancia de hacer el análisis en un sólido de mecánica estadística porque tenemos un gran número de átomos y es digamos que uno de los primeros triunfos importantes de la mecánica cuántica con contribuciones muy importantes de Einstein y Debye. Y con esto concluimos el estudio entonces de las oscilaciones en un sólido.